Muy buenas tardes y bienvenidos al Círculo de Bellas Artes. Como director de esta institución, para mí cada año es un honor dar la bienvenida a nuestro Teatro Fernando de Rojas para esta fiesta de la literatura, que es el Festival Eñe, en el que, como saben, el Círculo de Bellas Artes es el corazón del festival. Quiero agradecer a la fábrica por ser nuestros compañeros de viaje, por expandir el Festival Eñe a todo Madrid y hacer de él verdaderamente un festival de ciudad. Y sobre todo quiero agradecer a Jesús por el magnífico programa que ha realizado y a Luis y a todo su equipo porque la verdad es que su profesionalidad es magnífica. El tema de este año del festival es la democracia. Es un tema que para el Círculo es muy querido, muy importante. Estamos muy implicados como Casa Europa y como institución cultural de más de 150 años de trayectoria en la defensa de la libertad de expresión y la libertad de creación artística. ¿Quién nos iba a decir que en el año 2024 la democracia iba a estar en serio peligro, no ya en algún confín remoto del mundo, sino en muchos países del corazón de Europa? La cultura debe trabajar para defender la democracia, para la consecución de una sociedad más igualitaria, más libre y más justa. Sin democracia no puede haber literatura y también sin literatura, sin arte, no puede haber una democracia plena. Así que gracias por plantear este tema, Jesús y Luis. Gracias por creer en la democracia, por animarnos a defenderla desde la cultura y muchas gracias a todos ustedes por estar esta tarde con nosotros. Disfruten de la fiesta de la literatura. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este arranque del Festival Eñe en el Círculo de Bellas Artes, que como dice y decimos siempre es el corazón. Aquí hace 16 años nació el festival. Estos 16 años efectivamente hemos llegado a otras muchas instituciones, otros muchos días. Tenemos casi por delante, estamos en el Ecuador prácticamente, pero 23 días donde nos encontraremos con 150 autores procedentes de distintos países de Europa y de América Latina. Y lo único que me queda es agradecer, por supuesto, a todas las instituciones que lo hacen posible, empezando por el Círculo de Bellas Artes, que con esta maravillosa sede, este maravilloso teatro donde encontraremos algunos de los autores, pero también las administraciones públicas, el Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid, así como otras entidades públicas y privadas que crean una gran familia, que la han visto ustedes en el vídeo de presentación, no solo de esos autores que nos acompañan, sino de esas instituciones y, por supuesto, de estos públicos a quien quiero agradecer también que estén y que nos acompañen en estos días, en este fin de semana y en los próximos días que estaremos en otras sedes del festival. Por supuesto, a Jesús Ruiz Mantilla, como siempre, director artístico del festival. El festival no sería posible sin unos contenidos tan fabulosos como los que tenemos este año y con ese concepto sobre la democracia que nos va a permitir reflexionar y pensar mucho en los momentos actuales y la necesidad que tenemos desde el ámbito de la cultura y de la creación a hablar de un concepto tan importante y defenderlo como es la democracia. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Buenas tardes. Estamos en el Ecuador ahora del Festival Eñe. Hemos empezado la semana pasada con gran éxito en nuestra casa, en el Círculo de Bellas Artes, donde estamos. Tenemos un programa que yo creo que nos va a permitir que os levantáis de la silla. Eso espero. Y efectivamente, este año hemos elegido como tema a tratar democracia, pero no desde un punto de vista como habitualmente, cotidianamente, se trata este asunto tan crucial en nuestra sociedad, o sea, por parte de tertulias radiofónicas, por parte de políticos que dan malos ejemplos polarizados todos los días, por parte de politólogos que se enredan en discursos cada vez más enmarañados y difíciles de trasladar a la sociedad. Sin embargo, yo lo que quería era que los autores, que los creadores tomaran la palabra en este tema tan crucial en el tiempo en el que la democracia está asediada, está atacada, está seriamente amenazada por fuerzas realmente del mal que quieren destruirla. Esta es una lucha, yo que soy un relativista convencido, del bien contra el mal.
Y nosotros estamos de parte del bien, y lo digo con orgullo. Y los creadores deben estar en esa parte, porque es un bien que está probado. La democracia es lo que ha permitido los altos niveles de progreso en la historia y en el mundo occidental. Y no podemos dejar que nos la arrebaten y nos las dinamiten desde dentro. Por eso los creadores, los escritores, son los que dan las soluciones más imaginativas, más contundentes, incluso más radicales. Tienen que analizar esto en foros de diálogo como Eñe. Son todos bienvenidos aquí y de eso vamos a tratar. Y, para empezar, ni más ni menos, que vamos a empezar con un músico, porque una orquesta es el paradigma del diálogo, de la búsqueda de la armonía. Así que me precio y estoy feliz hoy de que aquí en el Círculo demos la bienvenida a Gustavo Dudamel. Gustavo, querido. Mi querido Jesús. No sé si me he pasado con el título que he puesto, La música salva vidas, pero yo recuerdo que había una persona que conocí un día que cambió en gran parte mi vida, que se llamaba José Antonio Abreu, que se dedicó toda la vida a eso, a que la música cambiara la vida de la gente. Así es. La tuya, para empezar. ¿Sí o no? Absolutamente. ¿Exageraba con el título o no? No, en lo absoluto. La música salva la vida no solamente a los que están en riesgo, sino a todos, hasta los que están bien. Entonces, tiene un poder, creo que, un poder, digamos, infinito en ese aspecto de poder crear espacios para poder uno encontrar, o sea, bienestar en el aspecto espiritual. El maestro construyó en su día, se dedicó la vida como músico, aunque era otras muchas cosas, a construir un sistema de educación y un modelo social mediante el que se ofreciera música completamente gratuita en escuelas de barrios, los barrios más desfavorecidos de las ciudades de Venezuela. Y poco a poco fue creando esa red tremenda que dio lugar a una excelencia musical, pero sobre todo a una conciencia, ¿no? La excelencia musical es, digamos, la orquesta mayor, que es la Simón Bolívar, y en esa orquesta que tú diriges desde hace muchos años, ahí sigue y vas a empezar una nueva gira con ella. Sí, así es. Cuéntanos cómo va a ser esa gira. Para poner todo en contexto, y todo lo que has dicho es así, yo soy el resultado de un programa artístico social que creó mi maestro José Antonio Abreu hace el año que viene 50 años ya. Es un programa que utiliza la música como una herramienta de transformación social. Y es un programa que está en Venezuela, evidentemente. Se fue creado en Venezuela, pero que se ha expandido alrededor del mundo. Porque no solamente está hecho para una sociedad como la venezolana, sino también se va adaptando a las distintas sociedades alrededor del mundo, y es por eso que el programa ha sido tan exitoso, no solamente en Venezuela, sino en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, y sigue, por supuesto, a pesar de esta crisis que vivimos
evidentemente en mi país, que estamos viviendo en el mundo, sigue adelante y sigue creando esos espacios, evidentemente, que la música crea, espacios de encuentro a través de la armonía, encuentro a través de la belleza. Y eso es algo pues de lo cual yo aprendí de mi maestro y de mis compañeros. Y pues es así, pues la Simón Bolívar es la representación, digamos, de todo un universo de más de 1 millón de jóvenes, niños y jóvenes que han pertenecido y pertenecen al sistema. Hay más de 200 orquestas juveniles, más de 350 orquestas infantiles, más las profesionales, que siguen adelante a pesar pues, de las dificultades. Y pues la Simón Bolívar es como, digamos, la cúspide de todas esas orquestas. La Simón Bolívar representa a todo el país, digamos, sus integrantes vienen de todas estas orquestas del interior y pues fue digamos, la orquesta del génesis del sistema, porque se llamó Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela hasta 1977, cuando se crea la Orquesta de la Juventud Venezolana Simón Bolívar. Y fue pues la orquesta ya, digamos, como representante de todo este proyecto, que cumple 50 años y este año 2025 vamos a hacer una gira por Europa. Por Europa. El maestro tenía un método propio para detectar directores desde niño. Os observaba, ¿no? Sí. Veía vuestras capacidades, os ponía a prueba. Y también él se fijaba, por ejemplo, en cómo cuando había alguna disonancia por ahí, rápidamente había algunos que tenían una especie de reacción física. ¿Cómo fue el método del maestro Abreu para la construcción de los directores y la detección de directores desde que eran niños? Bueno, ¿Cómo se fijó en ti y qué vio en ti para eso? No lo sé, pero el maestro era un gran visionario, no solamente con respecto al proyecto, sino también con respecto a ver pues, ciertos talentos en muchísimos jóvenes. Yo no soy el único, son centenares de miles de jóvenes talentosos que están alrededor del mundo ya haciendo carreras. Sí, en las mejores orquestas. En las grandes orquestas. O sea, yo soy uno más de ellos. Pero en mi caso particular, yo crecí en una familia musical donde se escuchaba mucha música, sobre todo música latina, salsa. Hay que decir que se escucha, porque todavía tu padre anda por aquí dando conciertos en Madrid, en bares. Vayan todos a ver a la orquesta, del padre de Gustavo, del padre Gustavo, que es un gran espectáculo. Sí, y bueno, crecí pues rodeado de tanto la salsa como la música folclórica venezolana, porque tenía un tío que era médico, neumonólogo, y lamentablemente murió durante la etapa más difícil del COVID, y era un gran músico además. Mi tío siempre me dijo que si yo iba a tocar Mozart, Vivaldi, Beethoven, alrededor del mundo, si me tocaba viajar en el mundo tenía que tocar la música de mi tierra, y así mi tío me enseñó muchísima música, sobre todo de Barquisimeto, la música larense, los valses larenses. Y pues allí yo crecí rodeado de eso. Yo tocaba en la orquesta infantil de mi ciudad y fui escogido para tocar en la Orquesta Nacional Infantil de Venezuela. En Barquisimeto, que era tu ciudad. En Barquisimeto, y de allí pues viajamos a Caracas. Esto es en 1993. Wow, estoy viejo. 1993. Hicimos un concierto, una generación hermosísima, porque muchos de mis compañeros aún me acompañan en muchas orquestas, en la Filarmónica de Berlín, en Los Ángeles, en distintos sitios, aquí en España también. Y bueno, y el maestro
yo no lo sé. Yo tocaba el violín decentemente, digo yo. Era uno de los primeros violines de la orquesta, uno de los concertinos, que es los que se sientan en el primer atril de los violines. Y el maestro siempre me ponía algo, me ponía algún tipo de reto, me decía, resuelve esto, toca esto para los muchachos, hasta que un día me dijo, afina esto en los vientos madera, y yo, wow. Y comencé yo a trabajar y me dice, bueno, ¿por qué no te montas y diriges? Ya yo había comenzado a dirigir en Barquisimeto. ¿Y qué años tenías? En ese momento que él me dice para dirigir la infantil tenía 14, 15 años, pero yo había comenzado a dirigir las mejores orquestas del mundo en mi casa, con estos maravillosos LPs que habían en mi casa, de la Chicago Symphony, de New York Philharmonic, de Berlin Philharmonic, de todas estas grandes orquestas. Y con tus, con tus muñequitos con mis de Playmobil. muñecos, exactamente, de Fisher Price. Los Fisher Fisher muñequitos de unos muñequitos de Fisher Price. Los colocabas ahí en fila, ¿no? Lo más cómico de todo esto es que yo destrocé los discos, porque imagínate devolviendo, porque yo ensayaba además. Claro, Yo ensayaba y paraba, decía, mira, esto está aquí, no está junto aquí. O sea, yo practicaba ser un director no sabiendo lo que era realmente la dirección, pero me encantaba, era realmente una de mis actividades favoritas. Y yo comencé a dirigir en Barquisimeto porque el director de mi orquesta, el maestro Luis Jiménez, estaba retrasado para el ensayo y yo me monté a dirigir. Tendría yo 11 años, 12 años, atrevidísimo, un niño súper atrevido. Me monté y empecé a dirigir, pero dirigía con los ojos cerrados, porque había visto muchos videos de Karajan dirigiendo. Entonces Karajan dirigía con los ojos cerrados y yo estaba dirigiendo y de repente todo estaba muy serio y todo empezaba a sonar y de repente una risa aquí. Cuando abro los ojos está el maestro ahí, Luis Jiménez, y me mira y yo digo, aquí ya mi vida como músico ha culminado. Y al contrario, son esas cosas maravillosas que suceden en el sistema y que deberían suceder siempre. O sea, a través pues, de que el maestro lo haya podido ver como una burla, el maestro simplemente lo vio como una posibilidad y me dijo, quédate dirigiendo el resto del ensayo. Y al terminar el ensayo me llevó a su oficina y me recuerdo, me dijo, vas a ser mi director asistente. O sea, ya yo a los 11 años tenía un puesto de director, asistente. Entonces ahí tuve mi primer trabajo como director de orquesta. Pero ya el maestro evidentemente sabía de que habíamos un grupo de muchachos de Barquisimeto, que teníamos mucho talento en los distintos instrumentos y siempre estuvo muy pendiente de eso. No solamente de nosotros, sino de muchachos alrededor del país. Y bueno, lo vio y no sé, tuve y tengo el privilegio, porque yo creo que yo verdaderamente creo en la eternidad. O sea, y el maestro para mí ha desaparecido físicamente, pero yo lo escucho y lo siento a mi lado permanentemente. Y he tenido el privilegio de ser su aprendiz, no solamente musicalmente, sino en muchos sentidos, en el sentido humanista también, del aspecto musical, del aspecto artístico, mucho más allá de la acción intelectual de hacer música, ¿sabes? Pero tú fíjate que lo que son las conexiones en este mundo, ¿no? Y esas armonías, ¿no? que se van bueno, juntando. Que el maestro, yo creo que la primera sinfonía que te hizo aprenderte fue la primera de Mahler, ¿era? La primera de Mahler, exacto. ¿Por qué? Porque el maestro, la favorita era Tchaikovsky cuarto. La cuarta de Tchaikovsky. Eso es. Sí. Y a ti te dijo, no, vamos a probar con la primera de Mahler. El último movimiento de la primera de Mahler, el cuarto movimiento. Ya. Y ahora vas a dirigir una orquesta, la Filarmónica de Nueva York, que dirigió Mahler. Sí. Y has hecho todas las sinfonías de Mahler, porque Mahler para ti es un camino de vida. Bueno, es mi tocayo. Con la distancia del genio que es Mahler, evidentemente, pero se llama también Gustavo. Tu tocayo y tu colega, porque Mi también colega, dirigía. claro. O sea, Así de cercanía. está bien que lo veas así, claro. No, que sí. no lo veo así. Es solamente. No, hay que verlo así, claro. En Eñe os dejamos ver las cosas así, Maravilloso. sin problema. Pero qué conexión, ¿no? Qué destino, ¿no? Sí, a ver, es que todos, yo creo que estas cosas,
Cuando uno se presiona muchísimo a conseguir las cosas, al final o cuestan mucho o no se consiguen. Y yo nunca tuve una presión por hacer una carrera musical. Yo soy músico porque además de tener música en mi hogar, tenía unos amigos maravillosos y lo que quería era hacer música con mis amigos. Ese era mi sueño. Mi sueño nunca fue llegar a la Filarmónica de Nueva York, que lo agradezco a la vida, al destino, a toda la gente que me ha acompañado. Pero mi sueño era dirigir la Orquesta Juvenil de Barquisimeto y estar allí con mis compañeros y ni siquiera dirigir, sino tocar dentro de la orquesta y enseñar. Pero bueno, ahí está la cuestión. Y mira, yo creo que hay un momento crucial en todo este camino, y es cuando el maestro me llama a dirigir la Orquesta Nacional Infantil de Venezuela. Yo tendría 16 años y me recuerdo, yo todavía estaba en el conservatorio, estaba terminando el colegio en Venezuela, el bachillerato, y el maestro me llama. Yo estoy en clase, estoy saliendo de alguna clase de armonía y él tenía una secretaria, una recepcionista maravillosa, Tibisay y Marifé, eran dos. Y claro, cuando recibías una llamada de la oficina del maestro era como, no sé, como si Dios te estuviese llamando. Entonces tú escuchabas, tenía ¿sabes? Esos waiting songs, como esas cancioncitas que ponen para esperar. Sí. Y era tarararán, tarán, tarán, tararariraran, tarán, tan. Entonces yo esperaba la llamada así. Y entonces me dice, aquí está el doctor Abreu. Entonces el maestro, mi querido, te vienes la semana que viene para Caracas. Eres el nuevo director de la Orquesta Nacional Infantil de Venezuela. Y prepara el cuarto movimiento de la primera de Mahler. Y me trancó. O sea, imagínate, yo me quedé frío, yo no entendía lo que había pasado, pero me habían nombrado director de la Orquesta Nacional Infantil, que luego se convertiría en la tú no nueva podías generación. pensarlo. Bueno, además que yo no podría tener un argumento, digamos, al maestro, argumentarle algo, digamos, profesional, humanamente. O sea, no me dio tiempo de decirle ni sí, ni no, ni gracias. Era una orden. Era una orden, como lo hacía, porque él era una persona maravillosa, pero era muy firme. Sí. Y pues ahí se convirtió en mi maestro. Ahí se convirtió en mi maestro y me di cuenta de la dimensión. Sucedió todo muy rápido porque me di cuenta de la dimensión del mundo de la dirección. Cuando yo llegué a Caracas, yo comencé a estudiar la partitura por una semana. Imagínate, aprenderte el último movimiento de la primera de Mahler en una semana para un aprendiz es como, no sé, no tengo idea. O sea, habrá gente que tiene el talento, pero no sé, recitar parte del Quijote de memoria en una semana de aprendértelo así, parte del Quijote, no todo el libro. Pero yo llegué a Caracas preparado para lo que yo poco sabía y comencé a marcar mi partitura. Entonces él me agarró y me entregó una partitura en blanco, es decir, era el score sin ninguna marca. Y me la da y me dice, voy a misa, acompáñame. El maestro era muy devoto, iba todos los días a misa. Y me dice, voy a misa, entro a las 6, salgo a las 7, marca, y me dio un marcador rojo y azul. Y me dice, marca todo lo que tú veas importante, marca las entradas, marca las dinámicas, ve las armonías, tal y cosa. Me saltó al primer movimiento. Yo me había estudiado el último. Entonces me pone el primer movimiento y yo empiezo sentado en su coche, en el carro de él, marcando la partitura mientras él estaba en misa. Después nos fuimos a su estudio y entonces me dice, dame la partitura, levanta las manos, dirige. Y yo digo, ¿qué dirijo? Entonces me dice, no, dirige, canta el score. Entonces yo digo, ¿qué locura es esta? Entonces yo comienzo, arranca con un la, a 4, muy bien. ¿Quiénes tocan ese la? La cuerda. Y yo seguía, sigue, me decía. Ahora, ¿quién entra en el tercer? ¿Qué están haciendo la cuerda? Me dice. Dios mío, yo decía, yo adivinando, armónico, muy bien. ¿Qué dinámica tiene la cuerda? 4 pianísimos. ¿Y ahora quién entra en el tercer compás? La flauta, el piccolo. Y así fue mi primer encuentro con la realidad de la dirección.
que era era el conocimiento absoluto de lo que estaba sucediendo en la orquesta a través de ese código que está en las partituras. Y fue fascinante, porque ese día fue para mí como, yo dije como… Algo que no te olvidas. Si lo aprendo, lo tengo que aprender bien. Entonces, así. Fue ese día que me puso a cantar todo el primer movimiento. Ya, entran los chelos. Ahora no me daba ni tiempo de cantar. ¿Quién toca eso? Yo, ay. Así fue. ¿Qué complejidad, hablando ahora del tema que hemos puesto, qué complejidad tiene la música por debajo para conseguir esa armonía, ¿no? Absolutamente. Pero sin embargo tiene que ver también con la complejidad del mundo. Una orquesta está llena de esas complejidades, de esas piezas que tienes que hacer encajar, no con simpleza, pero sí con sencillez. Sin embargo, para conseguir eso, para conseguir lo que está escrito, ¿no? Absolutamente. Y eso, ahora que estamos en un mundo en el que se buscan por medio de los populismos respuestas facilísimas para problemas complejos, ¿cuál es la lección que se puede dar desde una orquesta para la sociedad en ese aspecto? Bueno, yo creo que una orquesta es la mejor analogía de lo que es una sociedad, porque está hecha de individuos con ideas propias, con sonidos propios, que al final convergen todos, ¿verdad?, en una sala de ensayo o en un escenario para hacer todos esos sonidos y crear uno todos juntos. Yo creo que vivimos, sobre todo una crisis como la que estamos viviendo porque no nos escuchamos. Y yo creo que la mayor lección de todo esto, de la dirección, es escuchar. Porque podemos ver, la labor del director como una labor dictatorial. Yo digo lo que ustedes tienen que hacer a los músicos, pero no es así. Quizás en algún tiempo fue así. Si nos vamos a los tiempos de Toscanini, nos vamos más atrás, a los tiempos de Mahler, al comienzo de la dirección y toda esa época, digamos, dorada, ese principio del siglo XX que era tan fuerte, que fue tan fuerte. Los directores eran unos personajes muy demandantes, a unos niveles dictatoriales. Pero yo creo que eso ha ido evolucionando también por la evolución misma de los músicos y de las orquestas. Porque al final, fíjate, si yo no escucho al que tengo al lado, yo no puedo llegar a conectar. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero yo tengo que concordar de alguna manera para poder crear armonía. Y el director, la función esencial del director, y eso yo se los digo a los jóvenes directores, es aprender a escuchar. Porque no es solamente escuchar para balancear o para decir o para dar indicaciones, es balancear para poder crear un consenso. Y eso creo que no, en las políticas de nuestros días no existe. No existe. Porque no se escucha a la orquesta, se escucha al yo. Y entramos en un mundo individualista que se representa hasta en lo más sencillo como lo son las redes sociales. Nos estamos aislando cada vez más, nos estamos desconectando cada vez más a través de una hiperdesinformación, la cual pues nos mantiene entretenidos, pero no nos da nada. Entonces, ahí yo creo que está el mayor, digamos, el mayor problema de todo este tiempo. Y es ese yoísmo que representa pues todos los elementos que tenemos a la mano en nuestros tiempos, que son elementos maravillosos como la tecnología, por supuesto, pero que pueden ser muy peligrosos, porque crean un aislamiento la desinformación crea un estado humano, espiritual, muy, muy peligroso. Entonces, eso es. En ese aprendizaje, lo que es una orquesta, también el maestro, volviendo a él, que Abreu
está aquí con nosotros, ya sabes, apuntándonos, decía que la clave también de las orquestas era el efecto contagio. Y me acuerdo que una vez me contó que él, además, cuando era pequeño, cuando tenía 10 años, se sentó en la orquesta con una chica, una niña, Sara se llamaba. Sara, que le turbaba. Y que eso le hacía querer ser, demostrar y tener ese efecto contagio y mejorar con alguien al lado que te sirviera de pantalla, de espejo, no para amilanarte, sino para superarte, ¿no? Pero absolutamente. Y que en las orquestas estar, según con quién estés al lado de los atriles, ese efecto contagio es crucial, ¿no? Bueno, es que así es que se aprende en el sistema. Fíjate que en el sistema no... Claro, que él aplicó la ley de vida que había tenido a un método, ¿no? Absolutamente, y eso es lo que se hace en el sistema. Tú estás inspirado a través de lo que tu compañero hace y viceversa. Y a pesar de eso, inclusive en el desacuerdo, estás inspirado a través del otro. Eso es maravilloso. Claro. Tú no te imaginas las realidades que hay en una orquesta. Y a mí que me toca dirigir las orquestas profesionales, las orquestas juveniles e infantiles son unas orquestas evidentemente que están en un proceso de aprendizaje, como las profesionales también, pero las profesionales están a un nivel, pues digamos, ya adulto, y las realidades que hay son complejísimas. Y a mí como directora me toca ver las 100 personas que están enfrente de mí y descubrir y sentir sus realidades y tratar de lograr que conecten a pesar de divergencias, de situaciones que pueden existir. Pero es fascinante. Eso es lo que a mí más me atrae de la dirección. Lo que a ti más te gusta Lo es que a mí más me gusta conocer la materia humana con la que vas a hacer música. Pero imagínate esto. 10 de la mañana que normalmente arrancan los ensayos, con una orquesta que ha tocado la Quinta Sinfonía de Beethoven con todos los grandes directores, se la saben de pie a cabeza. Te ponen ahí alguien enfrente a decirte qué hacer. O sea, uno llegó, le llegó tarde, le elijo tarde, el otro la otra amaneció con un dolor de cabeza, el otro tiene problemas de no sé, son 100 realidades distintas. Y entonces eso ahí es donde está el trabajo del director, tratar de descubrir eso y transformarlo. Pero transformarlo no contigo, sino con la música que tienes enfrente. Digamos, esa es como la Constitución. Yeah. Si seguimos la Constitución y la interpretamos realmente por el bien común y no por el bien individual, entonces ahí tienes un poder transformador maravilloso. Y la labor del director se convierte en esa, en una labor inspiracional, en una guía que te inspire. Hacer las cosas a veces no mejor, pero distintas. O sea, descubrir que puede ser distinto es fascinante también. Hablando también de directores, volviendo a la Filarmónica de Nueva York, y hemos hablado de Mahler, pero también has hablado de Karajan, que te inspiraba como niño cerrando los ojos, pero yo sé que a ti el que más te gusta, y a mí también, el que crees que ha marcado el siglo XXI desde el siglo XX es Leonard Bernstein, y él también dirigió la Filarmónica de Nueva York. No, yo no os quiero meterte presión, Gustavo. Gustav Mahler, Leonard Bernstein, bueno, en fin. Tienes que... No está fácil, no está fácil. Eso, no es una broma, ¿vale? Pero Bernstein, es verdad que en mi niñez y en mi juventud, Karajan tenía por medio de la habilidad de haber sabido adaptar precisamente la música clásica al final del siglo XX mediante el disco, se había convertido en una estrella. Pero sin embargo, Bernstein tenía puesto el ojo en un lugar más allá, que era, yo creo que esa pedagogía y ese compromiso en transmitir a la música no solo a una élite, sino a una sociedad. Y también, bueno, adentrarse en géneros populares, como el musical,
parir una de las obras maestras contemporáneas como West Side Story, aparte de todo su repertorio sinfónico, pero bueno, ha pasado a la historia para mucha gente por West Side Story, ¿no? Tenía ese algo más de entender que la música debía empapar la sociedad y a todos los estratos de la sociedad, que tenía que compartirla generalmente. Y eso era algo, eso era fue el primer precursor en quitar todo el elitismo que tenía la música. Sí, y con los conciertos para jóvenes. Exactamente. Todo, sí. Sí. Para ti, Bernstein, ¿qué modelo de director ha sido en tu carrera? Bueno, o sea, nosotros evidentemente crecimos viendo a Karajan muchísimo, con la Filarmónica de Berlín, de estos videos que grabó para Sony y para Unitel. Pero evidentemente cuando veíamos los conciertos para jóvenes que hacía Bernstein, sentíamos a alguien mucho más cercano, que te hablaba a ti directamente y te explicaba las obras desde un punto de vista mucho más dentro de la complejidad, de una manera mucho más sencilla, inclusive en sus lecturas intelectuales en Harvard, donde hace esos análisis de Bach, Mozart y todo esto, de Stravinsky. Tú sientes cierta cercanía. Bernstein fue un gran intelectual, un hombre renacentista. Bernstein era un gran director, era un gran pianista, era un gran compositor, era un gran orador, era un personaje que no lo era Karajan. Karajan no era compositor, no era un gran orador, fue un gran pianista, pero no tenía como esa magnitud que tenía Leonard Bernstein. Además de la exuberancia, mientras tú ves a un Karajan que no se le mueve el tupete, con todo el respeto y la admiración, evidentemente, porque adoro y admiro a Karajan y pues es un héroe musical. Bernstein se volvía loco y brincaba y gritaba y se le iba la batuta, cosas que no ves con otros directores. Pero era él en una exuberancia absoluta. Y pues yo crecí muy comedido, pero descubriendo que la música era mucho más de ese aspecto, digamos, reducido técnico de marcar el tiempo. En el caso de la dirección, de pronto pues a mí se me despertó un espíritu, o se me acercó Bernstein por algún lugar espiritualmente y me convertí en un director un poco más expresivo en ese sentido. Y mucha gente evidentemente en el camino me hacían referencias, no comparaban, pero decían que yo iba en una línea de muy Bernstein. Y bueno, tengo esa bendición pues de tener a Bernstein como un colega de la Filarmónica de Nueva York, como Gustavo y como Toscanini, como Mitropoulos, como Zubin Mehta. O sea, es una lista de grandes artistas maravillosos. Pero sí, Bernstein ha sido mi primo Manuel, que cuando yo tenía que hacer, yo era malísimo en inglés, todavía soy malísimo en inglés, pero cuando en la escuela tenía que hacer algunos trabajos de inglés, él me ayudaba a traducir canciones. Entonces yo me iba a su casa y él le encantaba Zeppelin, Pink Floyd. Entonces él me ayudaba y me gustaba, y yo agarraba una canción y él me ayudaba a traducirla. Y él tenía un póster de Leonard Bernstein. Entonces él me veía dirigiendo, jugando en casa y me decía, tú eres un Bernstein. Y todavía me dice, yo te dije, tú eres un Bernstein. O sea, han pasado muchos años, pero tenía un póster de Bernstein ahí, mis primos. Bueno, eso también, tu relación y tu experiencia con la Filarmónica de Los Ángeles ha sido extraordinaria, ¿no? Es una orquesta que tú has contribuido a que se la conozca mucho más, porque es verdad que Los Ángeles pasa a ser por la ciudad del cine, pero no por la ciudad de las orquestas sinfónicas. Pero allí sí que has podido, precisamente con esa filosofía de dialogar y de
y de armonizarse con otras esferas y otras disciplinas, has trasladado a la orquesta a la sociedad, ¿no? Absolutamente. Y también has seguido tu legado pedagógico y social en Yola, que es digamos, el sistema adaptado a Los Ángeles. ¿Cómo ha sido la experiencia en Los Ángeles ya vista a 15 años que llevas allí? 15, sí. 15, este año ¿no? 16. Ya. 16. Esta temporada 16 años y 20 esta temporada como director invitado. Los Ángeles, pues evidentemente ha sido un hogar para mí durante todo este tiempo. Y fíjate, una de las cosas que para mí fue crucial para realmente decidir para ser director de la Filarmónica de Los Ángeles fue que hiciéramos un programa inspirado en el sistema, que lo liderara la orquesta. Eso fue crucial. Para mí, evidentemente, lo de las semanas, lo del repertorio, todo esto era importantísimo, pero para mí era sumamente importante, digamos, llevar una buena parte de mi esencia, de donde yo vengo, a Los Ángeles. Y pues se creó este programa que se llama Yola, Youth Orchestra Los Ángeles, que es un programa inspirado en el sistema, adaptado a la realidad de Los Ángeles. Porque el programa no es rígido, el programa se puede adaptar a las distintas necesidades de cada comunidad. Y pues tenemos durante estos 16 años ya, 15 años con Yola, se han desarrollado programas maravillosos que se han multiplicado alrededor de la ciudad. Frank Gehry nos construyó un edificio en una zona muy especial, Inglewood, donde ahora tenemos nuestro centro, digamos, de Yola que conecta todos los programas que están regados por toda la ciudad. Y evidentemente eso fue importantísimo y además en Los Ángeles tuve la oportunidad primero de conocer mucha gente y de crear con muchas personas. Es decir, a mí tengo la bendición de haber, en todo este periodo, haber estrenado más de 300 obras de nuevos compositores. Eso es mucho, además de todas las que se han encargado durante mi periodo como director musical. Eso ha sido maravilloso. John Adams, Philip Glass, Gabriel Ortiz, tantos compositores maravillosos que están escribiendo música y que tienen un espacio allí en Los Ángeles. Y otra de las cosas que fueron importantísimas fue romper esas fronteras, esos muros que hay entre lo que es la música clásica, la música pop, los distintos géneros de la música. Y eso es fascinante, porque eso al principio era un experimento muy loco. Como tabú. Sí, muy fuera de lógica, digamos. Pero yo lo vi como una gran oportunidad porque como yo crecí en un mundo tan amplio musicalmente, porque como crecí escuchando Beethoven, escuchaba Led Zeppelin, pero también escuchaba salsa y también escuchaba jazz. Entonces escuchaba todo esto. Y nosotros tenemos un escenario maravilloso, aparte del Disney Hall, que es el mejor teatro del mundo. Para mí está el Hollywood Bowl, que es un espacio al abierto donde caben 18,000 personas. Y ahí sí ha sido la plataforma de hacer todas estas colaboraciones con distintos artistas, con Cristina Aguilera, con Ricky Martin, con Juan Luis Guerra, con René, con tanta gente. Y parearlo, ponerlo en el mismo sitio, porque siempre arrancamos los programas con alguna obra de un compositor nuevo, con una obra de Mozart o con alguna obra de Mahler, y a la segunda parte pues tocamos todo eso. Entonces conectamos los mundos. Entonces, O John Williams. Bueno, el mundo del cine también ha sido un regalo gigantesco para mí, porque la primera persona que me recibió en Los Ángeles fue John Williams. Y por ende allí hubo conexión inmediata con Steven Spielberg y con
y con toda esta gente maravillosa que he conocido y que considero grandes amigos, pues también pues mis amigos latinoamericanos como Alejandro González Iñárritu, Cuarón, Del Toro, toda esta gente maravillosa, Christopher Nolan. O sea, evidentemente suena como wow, pero eso es Los Ángeles, ¿sabes? Y es la ciudad de toda esta gente y me abrieron pues sus brazos y me han abrazado de una manera muy generosa y yo me siento un privilegiado. Pero lo que trato de hacer es multiplicar eso y tratar de crear más puentes para que la música clásica no se quede en un cajoncito de una cosa especial, elitista, intelectual, única, de museo, y ponerla al acceso de todas las ramas del arte y de todo público. Steven Spielberg, con quien hiciste West Side Story. Sí, sí. Esa versión nueva para el siglo XXI que se le ocurrió como un regalo o como una especie de retrato de esos discursos en contra de los latinos que tanto han triunfado y esta vez aupados por gran parte de los latinos. Qué mundo, ¿eh? Estamos bien, ¿eh? Bueno, es la cuestión del conocimiento. Vivimos en un desconocimiento de las cosas porque yo vuelvo a la información. No estamos interesados en la profundidad de la información, sino en la inmediatez de la información. Entonces vivimos en un mundo de un concepto humano muy superficial. Es triste, pero yo creo que tiene que ser para nosotros los que podamos entenderlo, verlo, tratar de ayudar pues, a mejorarlo. Y eso es a través de la educación, eso es a través de estas nuevas generaciones, brindarles la oportunidad de aprender a contemplar, a sentarse, a leer un libro, a caminar por un jardín, a disfrutar, a mirar pájaros, a disfrutar de la naturaleza. Ese tipo de cosas que estos aparatos nos están arrebatando. O ese no tener miedo a la paradoja y a la contradicción que tanto te ha enseñado a combatir la lectura de Unamuno, ¿no? Que es uno de tus referentes. Pues uno de mis referentes, sí, y evidentemente lo leo prácticamente a diario. Y pues sí, yo creo que nosotros estamos en un proceso de permanente transformación. Evidentemente estamos en uno en el cual las cosas están yendo mucho más rápido de lo normal, por la tecnología y por la rapidez de la tecnología. Entonces no nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo. Entonces por eso que vivimos una crisis global, política, social, humana. Y es verdad, pero una crisis, y esto es muy importante acotarlo, las crisis son oportunidades. El maestro Abreu eso me enseñó siempre. Él era un hombre, yo siento que el maestro Abreu era un hombre de crisis, y de las crisis veía oportunidades, no se quedaba parado. Yo me recuerdo que cuando no había presupuesto en el sistema, en 1997, el país estaba cruzando una crisis política económica muy compleja, muy difícil, y no habían recursos, no habían recursos dentro del Estado, y el sistema es un programa soportado por el Estado venezolano. Y yo me recuerdo, la orquesta Simón Bolívar, la orquesta de mi ciudad tenían un año sin cobrar, era una complejidad. Y yo me recuerdo que el maestro Abreu agarró y dijo: ahora vamos a montar la tercera y la octava sinfonía de Mahler, o sea, las sinfonías más costosas del mundo, porque además necesita muchos músicos, necesita mucha preparación. Y bueno, y él agarraba y eso, y él decía: hay que montarse en la cresta de la crisis. Se montarse en la punta de esa ola y salir adelante. Desafiándolo todo. Desafiándolo todo. Y pues somos así. Yo creo que yo crecí de eso. Yeah. Yo crecí de ese hombre que nos daba esa fuerza. Nos daba esa fuerza en medio de aquel momento de incertidumbre. Nos daba esa fuerza. Y yo creo que por eso el sistema sigue vigente, sigue vivo, porque
el concepto, el espíritu del maestro Abreu está allí, la idea del maestro Abreu está allí presente. Hay otras dos directores que a ti te han marcado. Así como Bernstein no lo llegaste a conocer, o al otro Gustavo tampoco, aunque lo conoces. Los conozco aunque a lo través de las conoces partituras. porque lo llevas en la sangre, que eran Claudio Abbado y Simon Rattle. Simon Rattle, que le dijo a tu abuela, señora, talentos como el de su nieto nacen una vez cada 100 años, o sea, hay que cuidarlo. Y que daban esa visión completamente opuesta a ese autoritarismo del director, sino que trajeron la colaboración generacionalmente, ¿no? Así es. Ellos te implantaron eso, ¿no? En tu conducta, en tu manera de aparecer en escena, de agradecer al público, de hacer partícipes en los aplausos a la orquesta, ¿no? Absolutamente. Imagínate, aunado al aprendizaje con el maestro Abreu, yo he tenido el privilegio evidentemente, de estar muy cercano a Simon Rattle, a Claudio Abbado, a Daniel Barenboim, todos completamente distintos, todos artistas con una visión, un amor a la música igual, pero con visiones distintas, que era fascinante. Y evidentemente ellos, sobre todo, con Claudio no hablaba mucho, pero era escucharse. Simon era la colaboración con el músico y Barenboim la intelectualidad dentro de la partitura. Entonces, imagínate, junto a todos esos principios y conceptos que aprendí con el maestro José Antonio Abreu, pues, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? ¿No? Claudio Abbado, que al final de sus días, entre los directores a los que formó, tuvo dos Gustavos. Gustavo Gimeno también. Gustavo Dudamel y Gustavo Gimeno, que también lo vamos a tener aquí en Madrid, otro de nuestros grandes talentos mundiales. Así es. Yo creo que va a darnos muchas alegrías. Así es. Hemos hablado de Barquisimeto, hemos hablado de Caracas. No suficiente de Barquisimeto. No es verdad. Bueno, la siguiente dedicamos un monográfico. Barquisimeto, Caracas, Nueva York, Los Ángeles y Madrid, querido. Madrid es hogar. En Madrid ahora, que eres vecino de... Madrid es que hogar. te enamoraste de una de Carabanchel. Absolutamente. Y con mucho orgullo. Y con mucho orgullo. María Valverde. María Valverde, sí. Maravillosa. María. Este viaje con María, esta relación es una relación inspiradora y muy motivadora, llena de amor y llena de muchas cosas maravillosas. Fíjate que yo conocí a María porque le hice la música a una película donde ella era la protagonista, Libertador, sobre la vida de Simón Bolívar, y ella era María Teresa del Toro, su esposa. Y tú hacías la banda sonora. Yo hacía la banda sonora, que me ayudó John Williams, by the way. Y bueno, al tiempo pues nos encontramos y comenzamos esta hermosa relación. Y fíjate que María acaba de hacer un documental sobre el coro de manos blancas del sistema. Hombre, sí. Si hablamos de que la música transforma vidas, ese milagro. Eso es. Eso tiene un poder transformador. Estos muchachos sordos haciendo Fidelio de Beethoven y el viaje que ellos tienen. María hizo un hermoso documental, lo registró de una manera hermosísima y narra la historia de estos chicos que dentro de nuestra sociedad están aislados, son una comunidad aislada por no tener todos los sentidos desarrollados. O sea, una cuestión absurda en nuestros tiempos. Pero se nos ocurrió esta idea de hacer Fidelio, la única ópera de Beethoven, cuando ya estaba quedando sordo, y hacerla con actores y músicos sordos. Y ha sido fascinante el proceso y ver la transformación de estos muchachos que han estado
en el Fidelio, pues. Fíjate, Otro de los desafíos del maestro cuando llegaron aquellos niños sordos que querían formar parte del sistema. Yo dirigí el primer concierto en 1996, me recuerdo, en el Colegio La Salle de Barquisimeto. Hicimos un concierto sinfónico coral y fue la primera participación del coro de Manos Blancas. O sea que a mí me da mucho orgullo a dónde han llegado. Acaban de hacer un video con Coldplay en su última canción, ¿cómo se llama? No me recuerdo. Algo del amor. Y bueno, participan allí ellos. Querido Gustavo, qué gusto. Un placer. Un aplauso para Gustavo Dudamel.